Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera. Estuve haciendo este corazoncito con unas alas. Me lo habían pedido ya hace mucho tiempo y de hecho ya tenía el diseño, pero normalmente siempre voy haciendo los diseños conforme me siento en ese momento, así que decidí hacérselos en esta ocasión. Y en esta ocasión estuve utilizando la puntada Brick Stitch o puntada ladrillo, y como pueden escuchar aún sigo un poquito enferma de la garganta, así que traigo un poquito ronca aún la voz. Espero que no se note tanto en el video, y si notan alguna cosa extraña pues recuerden que estoy enferma un poquito de la garganta aún. Y les invito también a ver los videos anteriores, ya que los videos anteriores han tenido muy pocas vistas y la verdad es que eso me desmotiva un poco, así que les invito a ver los videos, sobre todo los que me han pedido de las letras del abecedario. Me los han pedido mucho, pero son los videos que tienen menos vistas, así que es un poquito más complicado para mí estarlos haciendo, ya que no a muchas personas les gustan. Así que les pido que apoyen los videos, que les den like y que dejen sus comentarios, es muy importante. Y bueno, recuerden que si quieren ver el diagrama de este diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Y hablando de Instagram, no olviden seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Snapchat. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos tres colores de Delikas Umiyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono crema mate, un tono bronce metálico y este tono rojo opaco. Aquí tienen los números de cada uno de los colores. También voy a estar utilizando una aguja del número 10 y también voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D. Coloqué en mi aguja 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar pasando 2 Delikas en el tono bronce. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar suficiente hilo para rematar. Aquí paso mi aguja de atrás hacia adelante en esta Delica. Ahora voy a tomar una Delica bronce y una roja. Voy a tomar mi trabajo de esta forma, tomando bien los dos hilos para que estas Delicas no se abran. Y voy a pasar mi aguja en este hilo. Paso hacia arriba en la Delica roja. Voy a tomar otra Delica bronce y la voy a pasar en el mismo hilo donde pasé estas dos. Ahora aquí me voy a regresar hacia abajo, porque algunas veces estas dos Delicas de abajo se abren conforme vamos avanzando y a mí no me gusta que eso pase, así que voy a regresarme hacia abajo con este hilo. Paso así. Y me regreso de nuevo hacia arriba, así. Y de aquí continúo con la siguiente vuelta. De nuevo tomo una bronce y una roja y paso la aguja en este primer hilo, pasando siempre mi aguja de atrás hacia adelante. Tomo de nuevo una roja, paso en el siguiente hilo. Ahora tomo una bronce, la paso en el mismo hilo donde pasé la última roja aquí. De nuevo tomo una bronce y una roja. Paso en este hilo.
Continúo con este tono rojo, voy a colocar 2 más para tener un total de 3. Ahora tomo una bronce. De nuevo tomo una bronce y una roja. Voy a continuar con el rojo hasta tener un total de 4. Una bronce. De nuevo tomo una bronce y una roja. Ahora aquí voy a hacer unos aumentos. Voy a voltear hacia acá y voy a pasar mi aguja aquí. Tomo una bronce, la paso en esta. Paso la aguja hacia la que acabo de colocar. Voy ahora a tomar este tono crema y voy a colocar 3. Una bronce. Una crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. Así ya tengo los aumentos que necesito de este lado. Ahora voy a llevar mi aguja de nuevo hacia esta roja, pasando hacia atrás por todas las que acabo de colocar.
Ya tengo aquí de nuevo el hilo en la delica roja. Voy a continuar aquí con la vuelta colocando 4 rojas más para tener un total de 5. Voy a voltear mi trabajo hacia acá y aquí tomo una bronce, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última roja. Tomo otra bronce, la paso aquí. Ahora aquí voy a hacer estos aumentos que hice hacia acá. Así que continúo con el tono crema, coloco 3. Una bronce, una crema, una bronce, una crema, una bronce, y así termino con estos aumentos. Ahora aquí mismo donde estoy voy a continuar con la siguiente vuelta en esta delica donde estoy. Voy a tomar una bronce y una crema y paso en este hilo. Una bronce, una crema, una bronce, tres del tono crema,
una bronce, tomo el rojo, voy a colocar 6, una bronce, voy a voltear hacia acá y voy a tomar este tono crema, coloco 3, una bronce, una crema, una bronce, una crema, una bronce, ahora voy a tomar una bronce y una crema, una bronce, dos crema, una bronce, dos del tono crema, una bronce, tomo este tono rojo, coloco 7,
Voy a voltear de nuevo hacia acá. Y aquí continúo con una bronce. Tomo el crema y coloco dos. Una bronce. Dos del tono crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. Ahora voy a hacer una disminución con el hilo. Paso hacia abajo por dos delicas. Tomo dos hacia arriba. Y comienzo mi vuelta con una bronce y una del tono crema. Una bronce. Ahora tomo de nuevo este tono crema, coloco 4. Una bronce. Voy a tomar de nuevo el tono rojo y voy a colocar 8. Ahora tomo una bronce. Aquí doy vuelta. Y de nuevo tomo el tono crema, coloco 4. Una bronce. Una crema. Una bronce. Vuelvo a tomar una bronce y una crema. Una bronce.
De nuevo tomo este tono crema, voy a colocar 5. Una bronce, tres rojas, una bronce, tres rojas, una bronce, volteo hacia acá, 5 del tono crema, una bronce, una crema, una bronce, aquí de nuevo hago disminución con el hilo, paso hacia acá por 2 delicas y me regreso hacia arriba tomando 2. De nuevo tomo una bronce y una crema, una bronce, dos crema, una bronce, una crema, dos bronce, dos rojas, dos bronce, dos rojas, una bronce, doy vuelta, tomo otra bronce, una crema,
una bronce, dos crema, una bronce, una crema, una bronce, aquí hago una disminución, paso por dos delicas, me regreso hacia arriba, tomo estas dos, aquí tomo una bronce y una crema, tres bronce, una crema, una bronce, aquí voy a terminar esta parte de esta ala primero y después voy a continuar hacia acá, así que aquí me regreso, paso hacia abajo por dos delicas, tomo dos hacia arriba y comienzo la vuelta con una bronce y una crema. Voy a continuar con este tono hasta tener 4. Una bronce, aquí voy a hacer de nuevo disminución con mi hilo, y de nuevo tomo una bronce y una crema. Voy a continuar con este tono hasta tener 4. Una bronce, y aquí de nuevo voy a hacer disminución con el hilo, vuelvo a tomar una bronce y una crema, continúo con este tono hasta tener 3.
una bronce, vuelvo a hacer una disminución con mi hilo, y vuelvo a tomar una bronce y una crema. Tomo otra crema, una bronce, de nuevo voy a hacer disminución con mi hilo, tomo dos bronce, tomo una bronce más, y de nuevo hago una disminución con el hilo, y aquí tomo dos bronce, así termino esta parte de la ala. Ahora voy a regresarme hacia abajo y voy a subir mi aguja en esta delica roja. Ya tengo aquí mi aguja con el hilo en esta delica roja. Aquí voy a continuar tomando dos bronce. Vuelvo a tomar una bronce. Ahora hago una disminución con mi hilo. Y tomo dos bronce. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá y voy a subir en esta siguiente roja. Voy a tomar de nuevo dos bronce. De nuevo una bronce. Ahora de nuevo hago disminución con este hilo.
Y aquí tomo 2 bronce. Ahora lo que voy a hacer es esconder este hilo porque ya se está deshilachando mucho y también ya tengo muy poquito, así que lo voy a esconder hacia abajo entre las delicas. Y para terminar la otra parte de la ala voy a colocar más hilo. Ya escondí el hilo, ahora voy a colocar más. Estoy colocando 1,5 metros y voy a comenzar a colocarlo de este lado. Debemos subirlo en esta delica del tono crema, así que voy a pasar aquí hacia arriba. Voy a regresarme en esta delica hacia abajo. Paso hacia arriba. Así ya queda sujetado mi hilo. Y ahora simplemente continúo pasando hacia arriba. Ahora aquí ya voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a voltear mi trabajo hacia acá y vamos a repetir lo que tenemos de este lado. Nos toca esta vuelta, así que tomo una bronce y una crema y paso aquí. Tres bronce, una crema, una bronce, ahora de nuevo hago aquí disminución con el hilo.
De nuevo tomo una bronce y una crema. Continúo con este tono hasta tener 4. Una bronce. Vuelvo a tomar una bronce y una crema. Continúo con este tono crema hasta tener 4. Una bronce. Hago disminución con el hilo. Tomo una bronce y una crema. Voy a continuar con este tono hasta tener 3. Una bronce. De nuevo hago una disminución con el hilo. Vuelvo a tomar una bronce y una crema.
una bronce, y aquí hago de nuevo disminución con el hilo. Ahora tomo 2 bronce, de nuevo tomo una bronce, hago una disminución, de nuevo tomo 2 bronce, aquí ya terminé la segunda parte de esta ala y tenemos exactamente la mitad. Tenemos las mismas vueltas de aquí y de acá. Entonces ahora de aquí en adelante esta parte del video lo van a repetir para hacer esta parte. Ya que solo les voy a mostrar una ala, no quiero mostrarles las dos porque el video se va a quedar demasiado largo. Ya va a quedar muy largo, pero si aún sumo la otra ala, pues quedaría muchísimo más largo, así que no quiero eso. Así que solamente hagan lo mismo que voy a hacer de este lado en este lado. Fíjense muy bien en dónde vamos a sacar nuestro hilo. Ahora aquí voy a llevar mi hilo hacia abajo pasando entre las delicas hasta llegar a esta delica del tono crema, esta de aquí. Entonces harían lo mismo en este lado, llevarían su hilo hacia esta delica y repetirían exactamente las mismas vueltas que voy a estar haciendo aquí. Así que una vez que terminen esta ala, regresan a este lado y hacen exactamente lo mismo que voy a hacer aquí. Voy a ir pasando mi aguja hacia abajo hasta la delica que les acabo de mostrar. Ya tengo la aguja con mi hilo en esta delica. Voy a cortar esta punta que fue el hilo que coloqué hace un rato. Así que voy a cortar esta punta para que no me estorbe. Voy a voltear mi trabajo hacia acá. Tomo una del tono bronce y una crema.
Vuelvo a tomar una crema. Una bronce. Dos crema. Dos bronce. Aquí voy a hacer de nuevo disminución. Y voy a tomar una bronce y una crema. Una crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. Siguiente vuelta voy a tomar una bronce y una crema. De nuevo una crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. Dos crema.
una bronce, ahora paso aquí hacia abajo haciendo una disminución. Y aquí tomo una bronce y una crema. Una bronce. Dos crema. Una bronce. Dos crema. Una bronce. Aquí hago una disminución. Y tomo una bronce y una crema. De nuevo una crema. Una bronce. Dos crema. Dos bronce. Ahora de nuevo hago disminución. Aquí tomo una bronce y una crema. De nuevo una crema. Una bronce.
3 crema, una bronce, de nuevo tomo una bronce y una crema. Continúo con el crema hasta tener 4. Una bronce, dos crema, una bronce, ahora aquí voy a hacer una disminución. Dos bronce, una crema, una bronce, tres crema, una bronce, aquí de nuevo hago disminución. De nuevo tomo una bronce y una crema. De nuevo una crema, una bronce, una crema,
una bronce, ahora de nuevo hago una disminución y tomo 2 bronce, tres crema, una bronce, aquí de nuevo hago una disminución y de nuevo tomo una bronce y una crema, continúo con el crema hasta tener 3, una bronce, de nuevo tomo una bronce y una crema. Continúo con este tono hasta tener 3, una bronce, vuelvo a hacer disminución y de nuevo tomo una bronce y una crema. De nuevo una crema, una bronce, vuelvo a tomar una bronce y una crema, una crema, una bronce, de nuevo hago una disminución y tomo una bronce y una crema. Una bronce, de nuevo una disminución ahora tomo 2 bronce
Así termino ya completamente esta ala. Así que ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí en este lado. Recuerden que tienen que comenzar aquí, en esta delica, y ya van siguiendo los pasos que hice en este lado. Vayan a regresar el video hasta donde comenzamos la ala de aquí hacia abajo. Yo voy a hacer la otra parte fuera de cámara y ahorita regreso. Yo les recomendaría que aquí sujeten este hilo y después coloquen más hilo para continuar aquí, ya que va a ser un poco tardado ir regresando todo su hilo hasta acá. Así que yo les recomiendo sujeten el que queda aquí entre algunas delicas para que quede sujetado y no se desate, y después comienzan de este lado colocando hilo nuevo. Así que yo voy a hacer la siguiente parte que me falta fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí ya terminé la pieza completa. Ahora simplemente voy a esconder los hilos, tanto este que tengo aquí como el que quedó aquí al comienzo, y lo que voy a hacer es simplemente ir pasando entre las delicas hasta alejarme del final. Ya le escondí el hilo, así es como queda. Yo voy a utilizar esta pieza para una pulsera, así que voy a colocar una argollita de este lado y una de este lado. Y estas son las argollitas que voy a estar utilizando. Estas son de 4 milímetros. Voy a colocar la argollita en esta delica. Voy a colocar la siguiente en este lado. Así ya quedan las argollitas colocadas. Ahora voy a estar colocándole el hilo. Voy a utilizar este hilo chino en este color negro. Este es de 8 milímetros. Esto lo voy a hacer fuera de cámara, ya que ya les he hecho un video de cómo colocar el hilo. Y por último también voy a estar endureciendo la pieza. Voy a endurecer esta pieza para que no se vaya a estar doblando de ningún lado, y para eso utilizo este adhesivo de esta marca. Ya les he hecho un video también de cómo endurezco las piezas, así que si no han visto el video, está disponible en el canal. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso. Ya terminé la pulsera, ya se secó bien el pegamento, y al final decidí colocarle esta cuerda natural en lugar del hilo chino, ya que me gusta más cómo queda el acabado con este. Así que así queda terminada. Si quieren ver el diagrama, se los dejo como siempre en Instagram, y por favor no olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales en Instagram, Snapchat, Facebook y TikTok. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.